Nunca había tratado el tema de las metáforas en la marca personal, pero tras algunos años de consultoría me doy cuenta de su fuerza de comunicación y de su fácil memorización. Dice el psicólogo organizacional y coach Francesc Quer: utilizando las metáforas en un discurso se potencia la capacidad de recuerdo, pues se asocian con los mismos contenidos de la persona, lo que provoca que la comunicación sea más interactiva y por lo tanto con una mayor dosis de comunicación y de influencia. También me gusta la ventaja que le asigna Juan Ángel Cátena para una publicación de psicología de la Universidad de Granada y dice: cuando utilizamos una metáfora, explicamos un pensamiento o fenómeno generalmente abstracto y difícil de explicar, mediante otro más concreto y fácil de imaginar. Se trata de un atajo que nos facilita la transmisión de una idea, pensamiento o emoción. Me parecen fantásticas las dos definiciones. Pero bueno, lejos de quedarnos en la teoría, hoy me voy a centrar en ejemplos para que esto pueda resultarte un poquito más inspirador. Hoy, en el episodio 184 de Todo Deja Marca, hablo del poder de las metáforas en personal branding. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Pues voy a empezar hablando de las metáforas más conocidas, las metáforas verbales. Son las que más abundan. Es muy difícil que una persona adulta no utilice de media 10 metáforas en media hora de conversación. Aquí tienes algunas de las que más utilizamos. El tiempo es oro. Este lugar es el paraíso. Esto es una locura. Estás en la flor de la vida. Mi padre está en el cielo. Estoy loco por ella. Me partió el alma. Ladrones del tiempo. Lo tienen bajo la lupa. Me robó una sonrisa. ¿Las usas o no? Incluso puedes hacer una combinación de metáforas seguida. Por ejemplo, tú puedes decir: me partió el alma, estoy loco por ella, me robó una sonrisa, esto es una locura. ¿Cómo aplicarían en marca personal? Y aquí te doy algunos ejemplos. Empezaré con el chico del porqué. A mí me impresionó muchísimo una charla TED del gran coach Tony Robbins. Él reconoce que en la charla reconoce que no tiene las claves o las respuestas a muchos de los bloqueos que nosotros tenemos y de los problemas en nuestras vidas, cosa que la gente piensa, sino que lo que sabe hacer él es provocar las preguntas adecuadas para que cada uno dé con su propia respuesta. Y entonces hay un momento que se define: I am the why guy. Soy el chico del porqué. Me parece un resumen de un posicionamiento, de un propósito personal y hasta incluso podría ser un excelente tagline que él no ha utilizado, pero si fuera mi cliente os aseguro que lo usaría. I am the why guy. Otra muy buena es la de Brené Brown, investigadora y escritora, autora de, para mí, una de las charlas más brillantes TED, que es el poder de la vulnerabilidad, pero también muy reciente, escuchando a la vergüenza. Y ella utiliza conceptos metafóricos como daring greatly, que quiere decir atreverse a fondo, como rising strong, que es levantarse con fuerza, y como braving the wilderness, que significa desafiar al desierto. Y eso lo utiliza para explicar su investigación sobre la vergüenza, el coraje y la pertenencia. Y metáforas potentes, ¿eh? Luego es limpiabotas del siglo XXI. Esta igual te es familiar porque yo la estoy utilizando en lugares como Instagram o Twitter. En realidad la frase completa es: limpiabotas del siglo XXI, me gusta hacerte brillar. Quise recuperar la figura ya casi en extinción en nuestros días del oficio de limpiabotas o de ilustrador o de bolero, según el país en el que me oigas. Y sí, lo que hago es eso, dar brillo. Pero no a los zapatos. En el siglo XXI las personas necesitamos más el brillo que nuestro calzado. Otra que me gusta es Action Manager. Necesita muy pocas explicaciones y esa es muchas veces la fuerza de una buena metáfora. La historia de Luigi Salmoiraghi, de quien he hablado antes en este blog, es fruto de la propia forma de ver su vida.
A diferencia de muchos ejecutivos de perfil iniciador, Luigi es además un ejecutor, un verdadero finisher, si quieres llamarlo así. Por tanto, estamos ante un manager estratégico con orientación a la acción en marketing y ventas, algo que va muy buscado por las organizaciones. De hecho, Luigi suele recordar el dato de Harvard Business Review, que es el 67% de los proyectos bien formulados fracasa debido a una mala ejecución. Un gran insight para mover a la acción, ¿no crees? Otro que me gusta es el Formador 5.0. El gran David Barreda recurrió a este simple sistema numérico para ahorrárselo del siglo XXI. Su libro El Formador 5.0 es la Biblia de los formadores. Supera con creces cualquier manual que puedas haber leído antes sobre formación. Esto te lo aseguro. ¿Crees que 5.0, que es una forma de decir es lo último, ¿no?, puede quedar obsoleto? Bueno, es posible, pero no habría problema, porque en una reedición lo pones al día y ya tendrías Formador 5.1 o 6.0 o 5.0 IA. En fin, imaginación al poder. Las metáforas no tienen por qué ser frases largas y este me parece un muy buen ejemplo. Lady Energía Vitalista, así bauticé yo, es una metáfora para definir a mi colega y amiga Ami Bondía. Me inspiró la lectura de su gran libro Energía Vitalista, en que aparecen personajes como Lady Guadaña, que hablé hace poco en el podcast. Y en la misma Lady Guadaña es una metáfora de la muerte, ¿no?, entre otras ladies de las que hablan. Para mí es una de las mejores metaforistas que conozco. Se nota ese trasfondo de doctora en comunicación. Por ejemplo, una que utiliza mucho es mentalidad boom. ¿Qué mentalidad tenemos que tener para la vida? Otra que utiliza es la brújula de los negocios, mundo de valientes. Y fíjate en esta proeza que leí en la descripción de su libro de Amazon de Energía Vitalista. Empieza así, dice: tengo la suerte de haberme hecho un selfie en el precipicio y poder contarlo en un libro. No me digas que no es grande. Fantástica, ¿eh? Metáfora potentísimo, un selfie en el precipicio. Luego tenemos el ángel de la marca personal. Si tú buscas esta metáfora en Google, toparás de frente con Robert J. Samaniego en su autodefinición como ángel de la marca personal. Investigo más y veo que Robert lanzó un podcast anterior al actual que se llama precisamente Entre un ángel y un demonio, con Julia Córdoba, en que se asignan los roles de ángel y demonio respectivamente. Un conversatorio desde el purgatorio virtual entre Robert J. Samaniego, el ángel de la marca personal, y Julia Córdoba, el demonio del marketing digital, para llevarte a un nuevo nivel. Toma ya. Fijaros la fuerza que pueden tener las metáforas incluso en la publicidad, ¿no?, en la comunicación, en el marketing. Podría alargarme hasta mañana con metáforas, pero vamos a pasar a las metáforas visuales, que claro, en un podcast va a ser un poquito más difícil contarlo. Pero bueno, para mí tienen un gran valor, porque en un vistazo, en una imagen, te llevas una idea de algo. Recuerdo una de las mejores campañas de Tabasco, ¿sabéis?, de esta salsa picante, en la que se ve una botella de Tabasco, pero que tiene como un pulsador y un tubo como si fuera un extintor. ¿Hay que decir algo más? Es que puedes ir sin texto, es que no hace falta explicar nada más, ¿no? O un trabajo que hizo la agencia On Spray para el archivo de fotos 123RF, en el que se ve un helado que tiene la forma del mundo y se está deshaciendo. ¿Hace falta contar algo más? En arte, acordaros de los relojes blandos de Dalí, por ejemplo, ¿no?, que son espectaculares. Incluso en el post podéis ver un enlace del ilustrador Davide Bonazzi, que es, bueno, una pasada creando metáforas visuales. Es un gran ilustrador y ha hecho muchísimas portadas para muchísimas revistas. En marca personal también se utilizan las metáforas visuales. Volviendo, por ejemplo, al ángel de la marca personal, quizás sea sutil, pero en la nueva temporada de su podcast 15 minutos al rojo vivo utiliza mucha metáfora visual. Para empezar, rojo no se refiere solo a un color, sino que es la abreviación de Roberto José, que él utiliza para sus perfiles en red como Rojo Samaniego. Y además verás unas inocentes alas de ángel metidas en el cartel, ¿no?, con lo cual visualmente también te lleva a eso. Ahora te voy a dar una que seguro que la vas a reconocer. ¿Quién es el de la motosierra?
efectivamente no necesita presentación. La imagen de un hombre cabreado como una mona con una motosierra está asociada a Milei, ¿no?, el presidente argentino, y es un símbolo de los recortes que está aplicando a la economía argentina. Vivir corriendo, una metáfora que utiliza mucho Paula Fernández Ochoa, que la ha encontrado con este doble sentido que la representa, que es vivir corriendo como deporte, como energía, como vida, pero también vivir corriendo, con ese espíritu que la caracteriza, que es alegre, optimista, esa frase suya que es que a reír no te gane nadie. Y además tiene un grafismo visual, el vivir corriendo, que es una V de vida con una sonrisa abajo. Eso lo representa todo. Es una crack, una buena colega y amiga, y además disfruté muchísimo ayudándola a preparar su charla TED. Celestino Martínez no solo es un buen amigo, sino que para mí ha acertado de pleno en sus metáforas visuales y verbales también. Su web es ejemplar, porque gracias a su disposición, sus metáforas visuales, que son retratos suyos ilustrados, por decirlo así, y su simplicidad, es muy fácil de leer de arriba abajo. Es una de las grandes lecciones de cómo hacer una web sin que esté todo repleto de información que te invita a salir. Su podcast, además, Actualiza Retail by Celestino Martínez, también es un faro para el pequeño comercio, del que hablo muchísimo en este podcast. Pero bueno, en este caso las imágenes de Celes valen más que 1000 palabras. William Arruda es uno de los iniciadores del personal branding, colega y amigo neoyorquino, y me fijé en su página web que utiliza para definir que él es una referencia del personal branding varias metáforas y varios superlativos que le han otorgado fuentes terceras, y una que ha dado la vuelta al mundo es The Personal Branding Guru, ¿no?, el gurú del personal branding, que se lo dijo pues una revista, no me acuerdo cuál. Él debajo pone la fuente para que tengas claro que esto no es una autoatribución, sino que es algo que le han dicho los demás, cosa que me parece muy bien. Al final, la reputación lo es todo. Todo deja marca, que es el nombre de este podcast. La historia es que María, conocida para muchos como Cielos, mi mujer, es la autora de un cuadro de diálogo en el que aparecen tres, como si fuera un diálogo entre tres personas, que le encargué, influenciado por el primer principio del Club Train Manifiesto, que es un manifiesto que se creó en el 99, cuyo primer principio es: los mercados son conversaciones. Pienso que los que nos dedicamos a la marca personal debemos poner en valor esta idea de la conexión interpersonal. Me parece clave. Sin personas no existiría el personal branding, esto está claro. Y el diálogo, tal como lo entendía el físico Stephen Hawking, es responsable de los grandes progresos de la humanidad, mientras que la falta de diálogo es justamente la responsable de los grandes fracasos. Esta caja de diálogo la aplico además a mi identidad gráfica personal, Guillem Recolons, a la de mi podcast y a la de mi newsletter en LinkedIn, Todo deja marca, por lo cual se ha convertido en un símbolo transversal, digamos, asociado a mis marcas. Dani Dini, la periodista, buena amiga y experta en marca personal argentina, más conocida, bueno, en realidad ella es Daniela Dini, si la buscas en LinkedIn, pero en casi todas sus redes es Dani Dini, exprime al máximo las metáforas en su comunicación. Y, por ejemplo, acabo de ver un póster suyo que habla de revoluciona tus redes sociales. Bueno, lo dije en argentino, revoluciona tus redes sociales. Es una buena metáfora. Rubén Montesinos, yo creo que es alguien que sabe poner sobrenombres utilizando magistralmente las metáforas. Y en su canal de YouTube he descubierto algunas, pero dos que destaco. Una es una metáfora visual muy clara, que te la tienes que imaginar, que es el señor lobo de la marca personal cuando se refiere a mí, y otra, la doctora de la marca personal cuando se refiere a Arantxa Ruiz, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil imaginar, ¿no?, cuando tienes la metáfora esta. Así que, bueno, resumiendo, incluir metáforas en tu estrategia de marca personal no es interesante, es más que recomendable, porque nos ayudan a comunicar de una manera más clara, más efectiva, facilita la conexión emocional, deja una marca mucho más cercana, mucho más recordable. Es un recurso mnemotécnico. De hecho, la metáfora te sirve para acordarte, así aquel tío de rojo vivo, así aquel de las alas, así aquel de... Es decir, es un elemento de recordación muy potente. Al final, como suelo decir, todo deja marca, y las metáforas, ya sean verbales o visuales, son una buena solución para que esa marca sea además potente y memorable.
Y llegados aquí tengo 3 recomendaciones de otros podcasts para esta semana. La primera es Human Talks, que ha resucitado después de un tiempo así parada, con Fran Segarra, y sus invitados Paula Santamaría, que es psicóloga social y científica de datos, y Pablo Mondragón, que es antropólogo, tratan sobre temas tan top como la geopolítica de los datos, si es cierto que nos escuchan los móviles o si será posible en algún momento empatizar con un robot. En Sucedió una noche celebran que el 1 de julio pasado se cumplieron 20 años de la muerte de Marlon Brando y nos cuentan sus comienzos, los primeros años de su carrera en los que revolucionó la forma de interpretar tanto en teatro como en cine. También hablan de la película Escuela de Sirenas. También fue una revolución con Esther Williams en la época, con un bañador que fue considerado escandaloso en algunos países. Y si quieres reír un poco repasando la historia, el último episodio de Mochila al pasado, con la invitada Inés Hernán, repasa la historia de Francia, de la Francia de Juana de Arco. Y entonces, no sé si has oído algún episodio de ellos, pero esa persona se mete dentro de la historia con una caja de herramientas para evitar, en este caso, ser quemada en la hoguera. Espero que te haya gustado este episodio 184 de Todo deja marca, en que he hablado del poder de las metáforas en la gestión de nuestra marca personal, con muchos ejemplos para ver si te animas a trabajar la tuya. Y también he recomendado 3 capítulos de otros podcasts que me han inspirado. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formaciones o consultorías. También puedes seguirme en LinkedIn, en Twitter o Instagram, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este podcast, te invito a suscribirte, a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo. Te espero en pocos días y entre tanto te envío un fuerte abrazo.